Y bien, Tom Suidema es un gran estudioso del Perú, de los incas. Escribió un libro sobre los seques, el sistema de seques en el Cusco, que es un sistema que ordena el territorio y refleja el orden social y el cosmos en general. Es un sistema que también supone un calendario. Y esa obra fue difícil de leer, pero muy interesante, revolucionó, cambió la visión que teníamos de los incas. Y hace un año aproximadamente ha publicado un nuevo libro, que es su obra magna, El calendario inca, tiempo y espacio en la organización ritual del Cusco, la idea del pasado. Bueno, estamos ahora con Tom Suidema precisamente, y con Juan Ocio, antropólogo, que escribió el prólogo de este libro y que, en fin, ha enseñado. Juan Ocio ha sido mi profesor en la Universidad Católica y nos hablaba, y leíamos a Tom Suidema también, ya en esa época, y fíjense, hace cuántos años será de esto. Bueno, buenas noches. La prehistoria. La prehistoria, sí. Buenas noches. ¿Qué dice Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no sé exactamente por dónde comenzar. Este libro sobre el calendario inca, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿Cuál es el...? Quizás podemos comenzar con la idea de los seques, ¿no? Porque eso para entender bien de qué estamos hablando. ¿Qué son los seques en el Cusco? Bueno, los seques son direcciones, 41 direcciones por todo el horizonte desde el Templo del Sol. Y entonces registraron... ¿Sistema radial? Sí. Yeah. Y registraron entonces 328 vacas, lugares en el campo que tenían interés por muchas razones religiosas, claro, pero también en cuanto a la agricultura, al manejo de agua, etcétera. Pero el seque es una línea imaginaria, digamos, formada por unas huacas, digamos, marcada por unas huacas. ¿Eso es la cosa? Bueno, es más, un seque es una dirección a un punto en el horizonte. Ya. Y entonces alrededor de esta dirección estaban reconocidos las vacas. Entonces fue primero la dirección y después se asociaba diferentes lugares de interés alrededor de esta dirección. ¿Y el sistema de seques en qué sentido era un sistema que servía para ordenar, no sé, el mundo? ¿Cuál era? Bueno, que en primer lugar los seques fueron ordenados por las 4 partes del Cusco. Entonces tenía una función espacial y político. Yeah. Pero por otro lado fue también leído como nosotros vemos nuestro reloj. Entonces de cada dirección, cada vaca tenía su lugar bajo el sol en un día especial, y entonces un seque por una semana, y así se leía como las agujas del reloj por el tiempo. Bueno, yo lo que recuerdo es que en ese libro original sobre los seques se decía que digamos, uno de los descubrimientos fue que la sucesión de incas no es una sucesión histórica, ¿no? O cronológica, sino que refleja más bien un sistema simultáneo o sincrónico de organización de las panacas, etcétera. No recuerdo bien cuál era ¿cómo era eso? Bueno, que la organización de las panacas fue en primer lugar una organización jerárquica de la gran familia poligénica, poligámica del Inca, que podía incluir cientos de hijos en una manera como se puede ver al momento todavía en Arabia. Entonces, por los rangos de las madres se organizaba también a los hijos de ellos, y entonces todas las funciones administrativas en el Valle de Cusco
se dividió sobre las 10 panacas, 5 para Jana Cusco de arriba y 5 para Uren Cusco, Cusco de abajo. Una panaca es... ¿Qué cosa es una panaca? ¿Es un grupo de parentesco? Bueno, todos formalmente o realmente fueron hijos del Inca reinante. Ajá. Y entonces podía ser que su relación fue algo distinto, pero entonces fueron nombrados con ciertos nombres de parentesco, y entonces siempre nombres de parentesco de parientes, de hijos en primer lugar, y entonces así se distinguió los rangos de los diferentes hijos y de las panacas, y así las panacas tenían diferentes funciones administrativas, una panaca relacionada con el culto del sol, otro con el trueno, otro con Viracocha, pero se dividió también Valle del Cusco en 10 secciones, y entonces cada panaca estaba a cargo de una de las 10 secciones del valle. Pero una panaca es un grupo de parentesco. ¿O qué cosa es una panaca? Déjame que te aclare un poquito más. Yo creo que hay que partir de un malentendido que ha existido desde el siglo XVI y que lo han continuado los historiadores. Las panacas se decían que eran los grupos sociales formados por el hijo segundo de cada uno de los incas. Ya. Por lo tanto, son 10 panacas y cada panaca corresponde a cada uno de los 10 incas, desde Manco Cápac hasta Tupac Inca Yupanqui. Entonces, esta es una idea que se interpretaba en términos históricos. Ahora, a través del estudio de Tom, las panacas aparecen en el sistema de los seques, cada una ocupando una posición determinada. Por lo tanto, no podemos pensar que si aparecen todas simultáneamente en un mismo sistema, se fueron sucediéndose en el tiempo. Por lo tanto, los nombres de aquellos personajes que decían que eran los incas que habían fundado esa panaca, simplemente se convierten en las cabezas de cada una de esas panacas, igualmente que la panaca ocupan una posición determinada dentro del sistema de los seques del Cusco. Ese es el punto de partida, que ni los nombres de los incas ni los nombres de las panacas hay que leerlos en términos de una sucesión lineal, sino que hay que verlos dentro de un eje de simultaneidad. Ese es el primer. ¿Pero una panaca es un grupo de descendencia? Es varias cosas. Por un lado, tiene características de grupo de descendencia, pero sobre todo lo que él está señalando, que el Inca reinante tiene una multiplicidad de hijos porque es poligámico y tiene hijos en muchísimas mujeres. Entonces, cada uno de los hijos que tiene ocupa un rango diferente. Esos hijos los distribuye en cada una de estas panacas. O sea que los miembros de las panacas son los hijos del Inca reinante, del último Inca. O sea, digamos, Huayna Cápac distribuye a todos sus hijos y cada uno está asociado con una panaca que cumplen determinadas funciones. Entonces son grupos funcionales, más que grupos de parentesco. Sí. Son grupos funcionales. Mira, más que grupos de esa es parentesco. una novedad. Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos.